Muy buenos días, amados hermanos. ¿Qué tal? Dios les bendiga en esta preciosa mañana, domingo. Dios nos ha permitido estar una vez más aquí reunidos para poder seguir compartiendo acerca de un tema tan importante que hemos estado desarrollando en estos días, que es la familia. Y vamos a hacer una oración, amados hermanos, para comenzar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por esta mañana tan preciosa que tú nos has dado, que tú nos has regalado, Señor, para que por medio de tu palabra, Señor, todos como familia, Señor, seamos instruidos, Señor, a una verdad y a un solo camino, Señor, que eres tú, Señor Jesucristo. Te suplicamos que tú nos des la gracia, la sabiduría, Padre eterno, que tú derrames una unción magisterial en esta mañana sobre todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que vienen en camino y van a ver esta transmisión, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre sus vidas, Padre. Abre, Señor, nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender tus verdades que tú dejaste escritas, Señor, en tu palabra. Te damos muchas gracias por ello. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Le damos muchas gracias al Señor. Amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien, hermanos. Hemos estado tocando un tema acerca de la familia y hoy el tema que nos precede es el peligro de no hacer nada. El peligro de no hacer nada cuando hay situaciones en el hogar, cuando hay situaciones que hemos atravesado como padres, como hermanos, como hermanas, como abuelos, como parientes en la familia. Y hemos estado hablando en 1 Samuel capítulo 13, del verso 1 adelante, todo el capítulo. Y es una historia donde estuvimos viendo y hablando acerca de quién era Jonadab. Los protagonistas de ese pasaje, pues es David, es su hijo Amón, Absalón, Jonadab, Tamar. Y en las clases anteriores, en las enseñanzas anteriores estábamos hablando acerca de Tamar, que Tamar era hermana de Amón, y Amón dice que se enamoró perdidamente de ella, que nosotros sabemos que realmente no era amor. Estoy diciendo esta manera de introducción para seguir con el tema, ¿ok? Y usted sabe que Amón tenía un amigo que se llama Jonadab, y ese Jonadab era algo especial porque le aconsejó y vimos que le dio un consejo no bueno. Le dio un consejo no bueno y le dijo cómo hacer y cómo cometer tal perversidad contra su propia hermana. Al grado que pues su propio hermano abusó de ella, la violó. Y esto llegó a oídos de David. Después, pasado el tiempo, llegó a oídos de David. El padre era rey. Pero David no hizo nada. Sí se enojó mucho, dice la escritura, pero no hizo nada. Por eso que yo le pongo aquí el peligro de no hacer nada, de nada más estar quietos, nos molestamos, nos enojamos, pero pues realmente pues no hizo nada David. Por ejemplo, mire, en 2 Samuel capítulo 13, verso 21 dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Claro, con justa razón se enojó David, porque escuchó que su propio hermano había abusado de su propia hermana. Pero note, David oyó todo esto, todo lo que le había pasado a su hermana Tamar. Acuérdense que Tamar se quedó en casa de Absalón y ella se quedó pues dolida porque su hermano pues había abusado de ella y se enojó mucho. Entonces dice, en el siguiente verso dice, mas Absalón no habló con Amón ni bueno ni malo, aunque Absalón aborrecía a Amón, su propio hermano, porque había forzado a Tamar su hermana. Fíjese qué sucedió en ese pasaje. Dice, aunque Absalón aborrecía a su hermano Amón, ¿qué sucedió entre hermanos cuando David nomás escuchó, se enojó, pero no tomó cartas en el asunto? Ya había un problema entre hermanos, ya había un problema en el núcleo familiar, ya había un problema ahí. Pero David nomás se enojó, pero aquí el problema era entre los hermanos, porque dice que Absalón aborrecía a Amón. Esto creció del odio entre hermanos, dice que lo aborrecía. Y a mí me llama mucho la atención esa palabra aborrecer, es la palabra 8130 del Strong Concordance, que es una raíz, es sabe, pero a mí me ha llamado mucho la atención porque dice que menospreciaba, o es menospreciar, o odiar, o odioso, o un contrario, o un enemigo, pero yo me quiero enfocar en lo que dice menospreciar. Entonces, Absalón, aparte de odiar a su hermano, lo menospreciaba.
Y fíjese que es algo bien tremendo, porque muchas veces cuando hay situaciones en el núcleo familiar y los padres no hacen nada, cuando los hermanos tienen problemas, puede crecer el odio entre hermanos, al grado de que se menosprecien el uno y el otro.